¿Me escuchan todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Escuchamos. Si voy muy rápido, me dicen, vamos a hablar de las anomalías de la vía aérea superior, pero yo les quería agregar otra plática después, que es de tos psicógena. Es algo que no hay mucho en la literatura y cada vez estamos viendo con más frecuencia, y eso no se los va a enseñar nadie. Así que quiero darles ese regalo para que cuando salgan a la práctica les ayude en su práctica y cuando hagan clínica privada, ¿ok? No les voy a quitar mucho tiempo después de esta plática, van a ser como unos 20-25 minutos y ustedes me van diciendo después si tienen dudas con lo de la tos psicógena. Vamos a revisar un poquito de las anomalías de la vía aérea superior. Para empezar, básicamente por la nariz, tenemos lo que es la atresia de Coanas. La atresia de Coanas tiene una incidencia de 1 en 5,000 recién nacidos a 1 en 10,000 recién nacidos. Cada vez van a ustedes a escuchar más que dicen que ya no pasemos la sonda nasogástrica cuando nacen. Yo creo que sí debe pasarse, por lo menos para estar seguros que está permeable la vía aérea superior y que no vamos a toparnos con una atresia de Coanas. La relación es 2:1, más frecuente en mujeres que en hombres. Y esta es una radiografía donde ven ustedes ahí la membrana, ¿verdad? Ven que es una distancia relativamente corta, pero que si no pasamos una sonda, se nos pasa por alto. Y puede ser unilateral y entonces nos va a tardar más en dar la sintomatología. Y te agradezco miles. No debemos dejar que se nos pase cuando el bebé nace y debemos de tratar de hacer el diagnóstico en el momento del nacimiento. Cuando la atresia de Coanas es bilateral, usualmente está asociada a otras anomalías, hasta en un 98%, y estas anomalías pueden ser varias, desde el síndrome de Charge, que incluye coloboma, malformaciones cardíacas, retraso psicomotor o retraso en el crecimiento. Pueden haber también hipoplasias de genitales, malformaciones auriculares y o sordera, y la atresia de Coanas. Otras anomalías asociadas cuando es bilateral es el síndrome de Treacher-Collins, el síndrome de Cruzón. Cuando hay polidactilia, ustedes deben de pensar que ese paciente puede traer además una atresia de Coanas, o cuando hay deformidades del paladar. Recuérdense que no solo está el paladar hendido, sino está también el paladar alto y otras anomalías del paladar, que cuando ustedes las detectan en un recién nacido, deben de buscar atresia de Coanas. Y deben de ver también, cuando examinan al recién nacido, deben de palpar el paladar para estar seguros que está completo, ¿verdad? El año pasado tuvimos la oportunidad de ver a un paciente que gracias a Dios no lo habíamos recibido nosotros, estaba con mucho problema de sintomatología respiratoria, le habían dicho que era por reflujo, y cuando lo evaluamos no tenía completo el paladar, ¿verdad? Esa era su razón de los problemas respiratorios, estaba microaspirando, pero porque el paladar no estaba completo y no se había hecho el diagnóstico al momento de nacer. Las manifestaciones clínicas básicamente de la atresia de Coanas, cuando es bilateral, el paciente hace apnea, se desatura, puede hacer crisis de cianosis y obviamente tiene dificultad para la alimentación, porque recuérdense que los bebés son respiradores nasales por excelencia y cuando está comiendo no puede comer porque tiene obstrucción en ambas fosas nasales. Cuando es unilateral, los síntomas se dan hasta en la infancia tardía, más o menos entre 5 a 24 meses y algunas veces hasta cuando cumplen 5 años de edad. Es una obstrucción usualmente que es unilateral, tienen rinorrea persistente, ¿verdad? Y muchas veces hacen sinusitis crónicas o sinusitis a repetición. El diagnóstico diferencial: rinitis, ¿verdad? Desviación del septum, cuerpo extraño nasal, hipertrofia de la turbina nasal, estenosis de la apertura piriforme, hipertrofia de adenoides. El diagnóstico, ya hablamos, como les decía, es pasar una sonda nasogástrica
usualmente está a 32 a 35 milímetros, ¿verdad? De cuando uno empieza a introducir la sonda, si topa y no pasa, es altamente sugestivo de una atresia de Coanas. El otorrino puede hacer también el diagnóstico por una endoscopía nasal o con la imagen que les mostré al inicio, con una tomografía. El tratamiento, pues básicamente es una reparación quirúrgica, usualmente por punción transnasal o una reparación transpalatal o una reparación endoscópica transnasal. Eso usualmente lo hace bueno, siempre lo hace el otorrino. Hay controversias en el tratamiento también. Algunas veces está descrito que se puede colocar un stent, ¿verdad? Se puede utilizar un antibiótico aminoglucósido, que es la mitomicina, para evitar la proliferación de los inmigración de los fibroblastos para que no vuelva a cerrarse la membrana. Ahora vamos a ver la laringomalacia. La laringomalacia es más frecuente, lo van a ver ya en la clínica. Es la causa más común de estridor en los recién nacidos. Básicamente está definido como un colapso de las estructuras supraglóticas, tanto de la epiglotis como de la aritenoides, durante la inspiración. Los síntomas básicamente es un estridor inspiratorio, es bifásico. El 10% pueden tener distrés respiratorios. 90% usualmente están sin mayor síntomas, solo con el sonido que es el estridor, que es lo que le llama la atención a los papás. Pueden incluso hacer microaspiraciones, apneas, episodios de cianosis, mala ganancia de peso o dificultad para la alimentación. Eso va a depender del grado de laringomalacia que el paciente tenga, qué tan severo. El comportamiento típico es básicamente el estridor inicia en las primeras 2 semanas de vida. Pueden nacer sin el estridor y a los pocos días iniciar con el mismo. Incrementa los síntomas entre 4 y 8 meses de vida y mejora entre los 8 y los 12 meses de vida. Muchos, de hecho, después del año desaparece el estridor y en otro grupo hasta los 24 meses. Usualmente uno le dice a los padres que no va a meritar estudiar al recién nacido, excepto que persista el estridor después de los 2 meses. Ustedes pueden hiperextender el cuello del recién nacido, torcer la cara hacia el lado y usualmente si mejora es que tiene una laringomalacia. El diagnóstico básicamente con una laringoscopía flexible se puede hacer, lo hacen los otorrinos, lo introducen en la clínica por una rinoscopía, no una laringoscopía, sino una rinoscopía, miran por encima de las cuerdas vocales y ahí ven ellos el colapso. El tratamiento usualmente es médico, es conservador, modificaciones en la alimentación con el cuello hiperextendido en posición inclinada y algunas veces por la misma flacidez que ellos tienen y todo, amerita un tratamiento antirreflujo. En los casos severos, algunas veces amerita tratamiento quirúrgico y en muy pocos casos traqueostomía. Yo nunca he visto a un paciente que llegue a ameritar traqueostomía, pero está escrito que los chicos que hacen mucha dificultad respiratoria o se les colapsa demasiado, hay que hacerles una traqueostomía. El pronóstico, como les había dicho, la mayoría son casos que son leves y resuelven espontáneamente entre los 18 y 24 meses y solo un 10% son severos y pueden llegar a ameritar cirugía. Aquí ven unas fotos de una broncoscopía flexible y ven cómo se colapsa en el lado derecho la vía aérea. Aquí hay otra de las lesiones. En lado izquierdo durante la expiración, lado derecho durante la exhalación. Y básicamente es un diagnóstico de laringomalacia. Parálisis de las cuerdas vocales es otra patología que se nos puede pasar por alto. El diagnóstico igual, usted le pide favor al otorrino que le haga una rinoscopía ahí en la clínica, sentado el paciente en los brazos de la madre, y él puede ver
la parálisis de las cuerdas vocales. La parálisis de las cuerdas vocales puede ser unilateral o bilateral. La unilateral usualmente es iatrogénica, usualmente es secundaria a cirugía cardíaca, principalmente por reparación de ductus arterioso o reparación de una fístula tráqueo-esofágica o en pacientes mayores por una tiroidectomía. Trauma a la hora de la intubación, anomalías cardiovasculares, enfermedades neurológicas periféricas, infección o idiopática. El lado izquierdo es mucho más frecuente que el derecho y eso se debe a que el nervio laringio recurrente tiene un trayecto más largo y usualmente es el lado izquierdo el que se paraliza. Igual se puede paralizar el derecho, pero es mucho más frecuente el lado izquierdo. La parálisis, como habíamos mencionado, también puede ser bilateral y la principal causa usualmente es neurológica. La malformación de Arnold-Chiari puede ser, es una de las causas principales. Puede ser también idiopática, trauma al nacimiento, al momento de la extracción del recién nacido, toxicidad por el uso de vincristina. La presentación clínica usualmente es estridor con o sin dificultad respiratoria, ¿verdad? El estridor usualmente se presenta en el 100% de las bilaterales, 75% de las unilaterales pueden tener el estridor y la dificultad respiratoria. Disfonía, solo el 50% de las unilaterales. Y puede haber también dificultad para la alimentación en ambas y microaspiraciones. Diagnóstico diferencial de la parálisis de cuerdas vocales, lo que habíamos visto, la laringomalacia, el web glótico o web laringio, nódulos en las cuerdas vocales o hemangiomas en las cuerdas vocales, fijación o subluxación de la unión cricoaritenoidea, estenosis subglótica, es otro de los diagnósticos diferenciales, hendidura laringia, granuloma por intubación o procesos infecciosos. El diagnóstico, como les había mencionado ya, una rinoscopía o una laringoscopía flexible por fibra óptica, esa es la forma, digamos, exacta de hacer el diagnóstico. El tratamiento es conservador, igual que la laringomalacia. Usualmente se produce una recuperación espontánea entre 6 semanas a 5 años después del evento. Cuando es bilateral, muchas veces llegan a necesitar traqueostomía o ventilación con presión positiva no invasiva, o sea, un CPAP, como los chicos que presentan apneas del sueño, ¿verdad? Se les coloca un CPAP y eso les ayuda a dormir mejor. En el tratamiento, los procedimientos endoscópicos, una cordotomía láser, una sutura de lateralización de la cuerda vocal, aritenoidectomía o aritenoidopexia, ¿verdad? Esos son en los casos severos, ya vimos que se puede recuperar solos. Algunos describen también en el uso del Botox, ¿verdad? La laringoplastía a través de inyecciones de productos de colágeno, grasa autóloga, gelatina porcina hidratada, ¿verdad? O incluso el gel acuoso de carboximetilcelulosa. Cirugía laringea o reinervación laringea también está descrito. El pronóstico, como ya mencionamos, recuperación espontánea, pero aproximadamente el 65% de los que tienen una causa iatrogénica de una parálisis unilateral no se recupera espontáneamente. Y eso es bien importante porque ya mencionamos que de la iatrogénica usualmente puede ser por cirugías cardíacas, reparaciones de ductus y el paciente va a preguntar, ¿se va a recuperar? ¿No se va a recuperar? Ustedes tienen que decirle que tiene un 65% de chance que no se recupere, tiene solo un 35% de chance
de recuperarse espontáneamente. Y eso es bien importante cuando ustedes dan el plan educacional al paciente. Un 61% de los pacientes con una parálisis de cuerdas vocales bilateral se recuperan completamente o parcialmente. O sea, es alto el porcentaje de que cuando sea bilateral, el paciente se va a recuperar. Esa es una imagen. Ustedes pueden ver cómo una de las cuerdas vocales está totalmente rígida. Ese es un cleft laringio, donde ven el separador, es una hendidura, es un diagnóstico diferencial del parálisis de cuerdas vocales, una abertura, eso tiene varios grados y el paciente puede estar aspirando a veces constantemente cuando come. La estenosis subglótica es una imagen de estenosis subglótica, justo por debajo de la glotis, ven la estrechez. Usualmente puede ser la estenosis subglótica congénita, es secundaria básicamente a una inadecuada recanalización del lumen laringio y se produce durante el tercer mes de la gestación. Ya cuando la estenosis subglótica es congénita, es usualmente una anomalía que se da en el tercer mes de gestación. Y usualmente se extiende por debajo de las cuerdas vocales hasta el margen inferior del cartílago cricoideo. El diámetro normal del área subglótica, básicamente en infantes a término, es de 4 a 7 milímetros, en pretérmino de 3.5 a 4.5 milímetros, y cuando se produce una reducción de 1 milímetro de esta área en forma cross-seccional, da una obstrucción básicamente en un 60%. O sea, pareciera que no es mucho, ¿va? Es 1 milímetro, pero es cross-seccional y eso da una obstrucción hasta de un 60%. Aquí ven la obstrucción del grado 1, un 50% de obstrucción, el grado 2, un 51 a 70%, un grado 3 de 71 a 99% de obstrucción, y el grado 4 es cuando no está detectable el lumen, es mal pronóstico, está totalmente cerrado. La estenosis subglótica congénita corresponde a un 5 a 15% de las malformaciones de la vía aérea y es la tercera causa más común de anomalía laringea. Y en los chicos con trisomía 21 está aumentada la prevalencia. Eso es bien importante porque acuérdense que los chicos con trisomía 21 también tienen historia, primero, de más flacidez de la vía aérea. Segundo, más hipertrofia de adenoides y aumento de tamaño de las amígdalas, que pueden dar también sintomatología respiratoria y se les puede pasar por alto una estenosis subglótica. La más común es la variante membranosa de la estenosis subglótica. Hay también cartilaginosa y desarrollo anormal del cartílago cricoides. Entonces deben recordar que la más común es la variante membranosa. ¿Cuál va a ser la presentación clínica? Pues básicamente un estridor bifásico con o sin dificultad respiratoria, tos ronca, ronquera, llanto débil, fatiga durante la alimentación, croup prolongado o recurrente. Y el diagnóstico diferencial van a ser malformaciones vasculares, básicamente hemangiomas, laringomalacia o traqueomalacia, un croup infeccioso y parálisis de cuerdas vocales. Este es un hemangioma subglótico, ¿verdad? Que es un diagnóstico diferencial también de la estenosis subglótica, que básicamente hace lo mismo. Ahí hay otro hemangioma, lo ven en la parte inferior. También como diagnóstico diferencial está la estenosis traqueal, un cuerpo extraño, reflujo gastroesofágico, quiste subglótico, epiglotitis
o una traqueitis bacteriana. El tratamiento, pues básicamente es conservador o dilatar al paciente, y si no, si es mucha la estrechez, es quirúrgico. La traqueomalacia, vamos a saltearla porque esta ya entra entre las anomalías pulmonares. Estábamos viendo básicamente las de vía aérea superior. Vamos a saltar aquí. Los anillos vasculares, vamos a hacer una revisión rápida. Esto también creo que se los van a dar entre las anomalías pulmonares. Si no se los dan, yo sí se los voy a evaluar. Deben de conocerlos porque quizá va a ser la última vez que van a revisar anillos vasculares, y si no lo piensan, se les van a pasar por alto. Los anillos vasculares son anomalías o variantes básicamente del arco aórtico que comprimen la tráquea o el esófago o ambos y causan dificultad en la respiración y la deglución. Tienen una incidencia de 1% de todas las cardiopatías congénitas y se distinguen básicamente dos tipos de anomalías de anillos vasculares: los completos o verdaderos, o los incompletos o slings, llamados también slings. Los anillos completos, básicamente, como su nombre lo indica, son los que forman un anillo completo en torno a la tráquea o bronquios y o esófago. La mayoría de los anillos vasculares completos, un 85 o 90%, corresponden básicamente al doble arco aórtico derecho con arteria subclavia izquierda aberrante, o el arco aórtico derecho con ductus arterioso izquierdo. Estas tres anomalías, tres anillos vasculares, corresponden al 90% de los anillos vasculares completos. Los anillos vasculares incompletos, los más frecuentes son la arteria subclavia derecha aberrante o un sling de la pulmonar. Usualmente estos causan con mucha frecuencia, los anillos vasculares causan mucha compresión traqueoesofágica en niños, por eso es que usualmente dan problemas para la deglución. Los anillos vasculares completos, el 48 a 55% de los anillos vasculares completos producen la compresión traqueoesofágica en los niños. Y el arco aórtico derecho, un 12 a un 15% produce compresión traqueoesofágica. Los anillos vasculares incompletos, el síndrome de compresión de la arteria innominada, un 15%, el sling de la pulmonar, un 7%, y el arco aórtico izquierdo y arteria subclavia aberrante, un 5%. El arco aórtico doble es el anillo vascular sintomático más común, ¿verdad? Y en el 70 a 90% el arco derecho es dominante, o sea, es mucho más frecuente que se produzca en el lado derecho que en el lado izquierdo. La arteria subclavia derecha aberrante ocurre solo en el 0.5% de la población. Usualmente es asintomática. Y los niños mayores o los adultos pueden presentar disfagia. Ese puede ser su primer síntoma, por lo que van a estudio. La arteria subclavia derecha tiene un incremento de su incidencia en pacientes con síndrome de Down, con anomalías cardíacas congénitas. O sea que cuando el chiquito tiene trisomía 21 y viene asociado a una anomalía cardíaca,
ustedes deben de pensar que hasta en un 38% ese chico puede tener un anillo vascular. ¿Ok? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los anillos vasculares? Estridor progresivo bifásico, pueden tener crisis de cianosis, disfagias, sibilancias, tos ronca o una respiración ruidosa. El diagnóstico, pues obviamente los rayos X de tórax, el esofagograma con varios solo para ver si está compresionando el esófago, el ecocardiograma puede ser de ayuda, la broncoscopía, si ya tienen todo lo demás y está ahí que se mira la compresión y todo, y tienen ya una angiotomografía, usualmente ya no es necesario que hagan una broncoscopía y a veces ni siquiera el ecocardiograma, ¿verdad? El diagnóstico se hace básicamente con una angiotomografía o una angioresonancia, ¿verdad? Con la angioresonancia ustedes tienen el diagnóstico. Ahí ven la compresión en el esófago que está produciendo el anillo vascular. Ahí tienen una angioresonancia, donde ven en el lado derecho cómo se mira ahí hacia el mismo lado derecho la rama. Aquí ven cómo envuelve completo la tráquea del anillo vascular. Ahí ven cómo se realiza. El tratamiento es básicamente quirúrgico. La fístula traqueosofágica. Vamos a ver ahora la fístula traqueosofágica, a pesar de que ya no entra tanto en lo respiratorio, pero recuérdense que puede tener fístula y la fístula sí nos compete porque nos va a dar infecciones respiratorias a repetición. Su incidencia es de 1 en 2.500 a 1 en 4.500 nacidos vivos. Hay 5 tipos según la clasificación de Gross. Desde 1953 es esta clasificación. Y tiene básicamente 5 tipos. La primera, que es solo una estenosis. La segunda, la B, que es un 1%, estenosis más fístula proximal. La tipo C, que es la más frecuente, estenosis con fístula distal. La D, que es doble fístula, el 3%. Y la tipo E, que es una de las más difíciles de diagnosticar, que da infecciones a repetición, es un 4% y que es solo fístula sin atresia. Esto sí se lo deben de saber bien los tipos. Recuérdense que igual que la atresia de Coanas, cuando pasen la sonda al recién nacido y no pase, ahí la dejan puesta, toman los rayos y hasta donde llega la sonda, ustedes van a hacer el diagnóstico de la atresia esofágica al momento de nacer. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Abundante secreción oral y nasal, tos, episodios de ahogamiento, cianosis con la alimentación, distensión abdominal, eso es por la fístula. El diagnóstico diferencial es una estenosis esofágica, malignidad esofágica, pseudodivertículo faríngeo, neumonías por aspiración, reflujo laringio faríngeo o un divertículo de Zenker. El diagnóstico puede hacerse por ultrasonido fetal. Usualmente son chicos que tienen polidramios y ausencia de la burbuja gástrica. Hay imposibilidad al momento de nacer, como les dije ya, del paso de la sonda nasogástrica a la cámara gástrica. La traqueobroncoscopía ahí nos hace el diagnóstico, o algunas veces con una esofagoscopía también se hace el diagnóstico. El tratamiento es multidisciplinario, necesita alimentación parenteral, algunas veces los cabos no están cerca y no se puede hacer la cirugía
inmediatamente de nacido. Algunas veces sí se puede, algunas veces no llegan, algunas veces hay que hacer una gastrostomía para poderlo alimentar por gastrostomía mientras el paciente gana peso y se prepara para la cirugía. Hasta ahí vamos a dejarlo. Estos son ya otros tipos de anomalías. Entonces, sí quiero que revisen anillos vasculares, las atresia esofágicas, más lo que revisamos al inicio. Voy a ver si aquí no soy tan tecnológico. Voy a ver si logro cambiar de la presentación para darles... Y ahorita presentar en la esquinita inferior derecha. Ahí. ¿Ahí? Sí, súper. Ahí estamos. Ya debería estar presentando. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Miran la pantalla? No. Sí, doctor. Sí, doctor. Saludos, dice Saludos, Montiel. doctor. Gracias, te agradezco miles. Adiós. Gracias, Andrea. Adiós. Adiós, doctor. Listo, gracias a la tecnología, Francisco. Está de turno en Cuilapa. Una pequeña ayuda a distancia. Bueno, vamos a... Si les entra duda, me interrumpan. Este tema sí me apasiona un poco. Si me tardo mucho, me van diciendo. Tos somática, tos psicógena, tos de hábito, tos asociada a TIC, tos del fingidor. Han sido varios de los nombres que les han dado. Actualmente se conoce ya como tos somática. Más adelante, durante la plática, les voy a platicar un poquito. La Academia Americana de Psiquiatría lo deja básicamente como dos tipos, ¿verdad? La tos somática y la tos asociada a TIC. Y vamos a tratar de separarlo un poco. Yo les voy a decir básicamente las diferencias en los casos clínicos que he visto. No sé hacia dónde vamos. Les puse unos pocos ejemplos. Siempre nosotros hacemos chiste de algunos WhatsApp que nos envían los pacientes. A veces nos burlamos. Pero vean, estos son mensajes que le envían los padres a los maestros. Miren hacia dónde vamos. Por eso yo pienso que parte toda esta tos psicógena y todo, muchos responsables son los padres. Buenas tardes, maestra. Le pido de favor que le escriba la tarea a la fulanita porque ella utiliza ese tiempo para platicar con su amiga y no le queda tiempo para escribirla. Imagínense. Maestra, le pido de favor que deje de revisar los trabajos a mi hija con pluma roja. Es violencia visual y no compartimos esa ideología. Maestra, le pido de favor que después de la hora de lunch pueda lavarle los dientes a fulanito para que no le moleste la comida que pueda quedarle entre los dientes. Le mandé un cepillo en la mochila. Gracias. Ese niño era de 5º grado, imagínense. Si fuera de pre-kinder, tal vez todavía lo pasaríamos. De 5º grado, totalmente independiente, como que la maestra no tuviera otra cosa que hacer, todavía tiene que lavarle los dientes. Buenos días, no me dio tiempo de peinar a la fulanita, pero me gustaría que saliera en la foto, o sea, son las famosas fotos de grupo de grado, como en este ejemplo. Te mando todo en la mochila para que me ayudes a peinarla. Gracias, maestra. Bonito día. Y ahí está la foto del peinado. Como que la maestra no tuviera otra cosa que hacer más que ayudar a peinar a los chicos. Bueno, después de ver estos ejemplos, vamos a dedicarnos un poquito a la tos psicógena o somática. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica pediátrica y representa un reto para el médico. ¿Por qué razón? Porque los padres llegan sumamente angustiados. Para los padres les inquieta mucho o les da mucha angustia el estar oyendo toser al niño constantemente, porque usualmente no dejan de toser y por eso se convierte en un reto para el médico. Y como vamos a ver más adelante, es un diagnóstico que se hace por exclusión, pero uno debe de tratar de
pensarlo y tratar de no hacer tanto estudio si no lo amerita, principalmente los estudios invasivos. Vamos a hacer una revisión bien somera y rápida de las causas frecuentes de tos. Y ustedes van a ver que en los niños menores de 1 año, las causas de tos son reflujo gastroesofágico, anomalías congénitas, tanto las vasculares como las bronquiales, las traqueosofágicas que ya vimos, asma del lactante o infecciones neonatales, principalmente virales, trastornos de la deglución, fibrosis quística o tabaquismo pasivo. Luego tenemos entre 1 y 6 años, son infecciones otorrinolaringológicas, asma, reflujo gastroesofágico, aspiración de cuerpo extraño, infecciones, malformaciones pulmonares, inmunodeficiencias y tabaquismo pasivo. Pero luego pasamos a los mayores de 6 años. Y miren, vaya sorpresa. En la tercera causa de los niños mayores de 6 años tenemos la tos psicógena. O sea que pareciera ser más frecuente de lo que uno se imagina, ¿verdad? Y todos dicen que es poco frecuente. Ustedes revisan la literatura, todos presentan un caso, 4 casos y hasta ahí se quedan. Y entonces, después de los 6 años es algo que debemos de tener en mente. La tos persistente o crónica es usualmente más de 3 semanas de estar tosiendo. Y en el 80% de los casos puede identificarse una etiología. O sea, es bien importante tratar de encontrar la causa para que el tratamiento sea el adecuado para que el paciente mejore. Y con el tratamiento efectivo, hasta un 90% de los pacientes logra mejorar e incluso en un 25% de los casos el paciente tiene varias causas o varias patologías asociadas que lo pueden estar haciendo toser. La tos psicógena o la tos de hábito, que está dentro de las toses crónicas, suele tener un sonido peculiar. Usualmente es una tos como cruposa, una tos seca, una tos como graznido, le llaman a algunos, y contrasta con una actitud de bella indiferencia. ¿Qué quiere decir eso? Es un paciente que si ustedes no lo están viendo, están fuera del cubículo de examen y lo oyen toser, dicen voy a entrar a ver a un paciente sumamente malo. Y cuando entran es un paciente que está como que no tuviera nada, pero tosiendo. Le ponen el saturador de oxígeno y satura 97, 98%. Y lo que es bastante característico, aunque la literatura dice actualmente que ya no es un sine qua non, desaparece durante el sueño. O sea, solo se duerme el paciente y usualmente deja de toser. Y la otra causa importante es que la mayoría de los pacientes con tos somática suelen tener una causa infecciosa inicial. Y eso es bien importante porque usualmente tienen una causa infecciosa al inicio y se quedan tosiendo, ¿verdad? Usualmente el médico tiene poca experiencia para diagnosticarlo y no hay datos clínicos patognomónicos que nos orienten a una manera precisa de hacer el diagnóstico. Y entonces debemos hacer varios exámenes para que por exclusión vayamos haciendo el diagnóstico. ¿Y qué va a hacer ese diagnóstico por exclusión? De descartar procesos infecciosos, que el paciente no sea asmático, que no tenga un cuerpo extraño, que no haya ninguna anomalía congénita, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la característica distintiva del asma? El asma, usualmente el paciente responde a un broncodilatador con o sin corticosteroides asociados. O sea, un paciente que está con broncoespasmo, que tiene silbido, que hace fatiga, ustedes lo nebulizan, le dan esteroides tomados, si es asma, va a mejorar. Usualmente el paciente se le va a quitar, ¿verdad? Y aquí les voy a contar el primer caso interesante. Esta es una paciente que yo veía hace muchos años y llegaba a la clínica. Actualmente, en esta época, ustedes van a ver los niños usualmente a veces salen del colegio, se cambian y uno ya no los mira uniformados.
Perdón, ahora los mira uno uniformados. Antes salían del colegio, inmediatamente los cambiaban. Era raro ver a alguien con el uniforme del colegio en las clínicas. Actualmente no. Actualmente vienen con el uniforme del colegio. Hay veces que ni van al colegio, están enfermos y vienen en la mañana y vienen uniformados. Pero antes era raro. Y entonces me empezó a llamar la atención que esta chica usualmente siempre venía a la misma hora a consulta y usualmente siempre venía con el uniforme del colegio. Y usualmente venía a consulta hacia el filo del mediodía. Era una paciente de padres añosos y la hermana mayor era médico. Y entonces cada vez que la veíamos venía con broncoespasmo y hacía crisis de broncoespasmo. Y tenía el tratamiento adecuado para que ella resolviera el broncoespasmo y que si fuera asma hubiera mejorado. Y la hermana, que era médico, aseguraba que el tratamiento estaba llevado al pie de la letra. Entonces un día les dije a los padres que si todo estaba bien, que si no había ningún problema en el hogar, me dijeron que no, que si todo estaba bien en el colegio, me dijeron que ningún problema, pero se molestaron un poco cuando yo empecé a hacer esas preguntas y se desapareció de la clínica. Se desapareció más o menos como 6 meses, cuando nuevamente, más o menos a la misma hora, al filo del mediodía, me avisa la secretaria que estaban los padres de la niña en la sala de espera llorando, pero sin la niña, y que deseaban hablar con mi persona. Cuando yo los paso adelante para hablar con ellos, me dicen que venían muy angustiados a pedirme favor que les ayudara a encontrar a su hija porque no sabían dónde estaba. Y yo al principio, la primero que uno pasa dice, bueno, yo, ¿cómo voy a saber dónde está? Tengo 6 meses de no verla. Y ellos me dicen, mire, por lo que usted nos preguntó hace 6 meses, por eso pensamos que usted nos puede apoyar. Y entonces les dije, sí, claro, me acuerdo perfectamente porque desde esa vez ustedes ya no vinieron a la clínica. Yo sospechaba que había un problema o en la casa o en el colegio. Sí, me dijo, llegamos a traerla hoy al colegio y no estaba. Se me ocurrió llamar al colegio, preguntar por la psicóloga del colegio y decirle a la psicóloga que la líder de la clase debería de saber dónde estaba la chica. Y dicho y hecho, así fue. La líder de la clase sabía dónde estaba, se había ido con otra compañera a quien habían llegado a traer al colegio y se había ido a la casa de ella. Ya intervino la psicóloga del colegio y esta paciente era líder, pero no tan líder como la que fungía como líder. Y entonces la que fungía como líder, que dominaba el 95% de sus compañeritas, le hacían la ley del hielo a esta chica y esta chica lo que hacía era hacer crisis de broncoespasmo, llamar que la fueran a traer y salirse del colegio. Intervino la psicóloga, le dieron ya su soporte y su broncoespasmo desapareció por completo. Ese fue uno de los primeros casos que yo vi de la tos psicógena. La tos puede originarse básicamente desde 3 vías del sistema nervioso central, la vía aérea superior o por el parénquima pulmonar. O sea, como vieron en el caso anterior, usualmente era por su sistema nervioso central. Ella se provocaba, entraba en crisis de angustia y ella se hacía que le diera broncoespasmo. El 46% de las toses crónicas no tienen una causa explicable y entonces nos la achacan para la tos somática. O sea, ven cuán frecuente puede ser. Arriba de los 6 años, si no tienen una causa explicable, les van a decir que es una tos somática. Tos habitual, tos somática o psicógena, tos asociada a tic nervioso o a trastorno conversivo, y de la tos psicógena básicamente está usualmente asociada a un trastorno de conversión, a un trastorno conversivo, o puede ser por la tos del fingidor. ¿Verdad? La Academia Americana de Psiquiatría básicamente nos la dividió en 2, como el síndrome de tos somática o el síndrome de tos asociado a TIC. Y estos 2 tipos, un 21.9% del paciente tiene un trastorno de conversión y en un 12.5% puede tener un trastorno mixto de ansiedad o trastorno depresivo. Vean cuán importante es hacer el diagnóstico.
son dos cosas para mí totalmente diferentes. La tos de tic es aquel paciente clásica consulta que la mamá no es una tos, sino que llegan a decirles que tiene dificultad respiratoria y lo que hace es jalar aire. Y lo hacen a cada ratitos. Están evaluándolo ustedes y el niño está, pero por lo demás está tranquilo. O los que estamos viendo ahora con chicos que están muchas horas en los videojuegos o en las tablets, ¿verdad? Y hacen hasta tics que y mueven la cabeza para todos lados o suben los hombros. Tuve un paciente a finales del año pasado, le dije que pensaba que su tos era por el uso excesivo de la tablet y me dijeron que no la usaba mucho tiempo, que casi no la usaba, pero todo el tiempo que estuve en la evaluación estuvo con la tablet. Perdí como 40 minutos explicándole. Cuando terminamos se le acabó la batería de la tablet y le dice, papá, se me acabó la batería de la tablet. No te preocupes, si en el carro tenés la otra tablet para cuando se te acaba una, seguís con la otra. Y me acababan de negar durante 40 minutos que la usaba mucho tiempo. Esa era su causa de la tos. Entonces, el tic es una cosa y la tos somática es realmente cuando el paciente tiene un trastorno de conversión o un trastorno de ansiedad o algo que le está deprimiendo al paciente. Estos pacientes de tos somática usualmente son pacientes que son buenos alumnos, pacientes que tienen puntuaciones elevadas, ¿verdad? Son obsesivos compulsivos, ¿verdad? Y aquí les cuento el segundo caso. Este caso lo vi hace más o menos como 28 años, cuando acabábamos de empezar la práctica privada. Me llaman a consulta, este paciente estaba hospitalizado porque ya no sabían qué hacer con él porque los papás insistían en que estaba tosiendo, pero cuando yo llego a evaluarlo, no sabíamos si estaba tosiendo o si estaba estornudando. Él hacía ¡achu! 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 Y así se estaba constantemente. Había sido diagnosticado por una infección por micoplasma y luego se había quedado tosiendo. Ya les vimos al inicio que la mayoría de las toses somáticas tienen la historia de que usualmente inician con un proceso infeccioso. Acuérdense cuántos virus estamos viendo ahora, o sea que no va a ser raro que muchos de esos pacientes la tos se prolongue más de lo que debe de prolongarse y puede quedarse ya, catalogarse como una tos somática. Pues este chico se angustia. Yo les dije que lo más probable era que era una tos somática, que había que tratar de investigarlo. La familia se preocupó y se fueron para Estados Unidos. En los Estados Unidos no se andaron con muchos cuentos. En el primer día no, ni siquiera hicieron más exámenes, vieron los exámenes que ya llevaba de acá y llamaron al psiquiatra. El psiquiatra muy astutamente en ese tiempo no había todavía tanta tecnología como ahora, y entonces estaban los micrófonos inalámbricos que se ponían como los que usan a veces para contestar todavía en algunas plantas telefónicas, y entonces le dijo que le iba a poner al niño un micrófono inalámbrico como el que utilizaban los artistas, de manera que él pudiera escuchar en su clínica cuando él tosiera, porque él necesitaba escucharlo, pero que no se podía poner para que solo sonara en la clínica de él, sino que iba a sonar en toditas las bocinas del hospital. Y que cuando él tosiera, todo el mundo lo iba a escuchar toser. El chico tosió unas 2, 3 veces más y cuando oyó que realmente se oía en todo el hospital, cuando él salió a los pasillos del hospital, dejó de toser. Cuando el psiquiatra llegó en la noche a reevaluarlo, le dijo, bueno, ¿qué es lo que realmente te pasó? Cuéntame. El chico era el número 1 de un colegio acá que los catalogan del 1 hasta el 30 en la clase y están catalogados como el 1, el 2, el 3. Y entonces él era el número 1, pero como se había enfermado y había faltado una semana al colegio, él no podía pensar en regresar al colegio y que ya no fuera el 1, sino que sus compañeritas que venían 2, 3, 4 atrás de él ya fueran adelante de él. Y entonces siguió tosiendo.
Intervino el psiquiatra y su problema se resolvió. La Asociación Española de Pediatría, en un artículo reportado en Anales de Pediatría en julio del 2004, presentó un reporte de 6 pacientes, 4 varones y 2 mujeres, comprendidos entre los 7 y los 12 años de edad, en los cuales los pacientes habían sido diagnosticados de asma de difícil control o tos persistente. Ese es usualmente el motivo de consulta por lo que nosotros recibimos al paciente, por una asma de difícil control. Le hicieron todos los estudios y, sorpresa, los 7 pacientes mostraron en un estudio psiquiátrico trastornos de ansiedad generalizada, diagnosticándose como tos psicógena. Y aquí les viene el tercer caso. Recibo una paciente de hija de médicos y me dicen que me están consultando porque desean que le haga una broncoscopía porque ellos acostumbran ver películas en la casa comiendo poporopos. Que una vez la niña se ahogó y que ellos piensan que la tos es porque aspiró un poporopo y que ya lleva más de un mes de estar tosiendo y que ellos quieren que se le haga una broncoscopia. Con los papás médicos no había como mucho pierde, yo traté de explicarles, les dije, vamos a verla a estudiar, me dijeron, venimos para que usted haga una broncoscopía. La llevamos a broncoscopía y cuando la anestesista le estaba induciendo la anestesia, solo le había acercado la mascarilla y la niña dejó de toser. La anestesista muy hábilmente me dijo, esta niña no tiene nada. Esta niña tiene algo más porque solo le acerqué la mascarilla, la estoy empezando a inducir y ya está sin toser. Dicho y hecho, la broncoscopía no había nada. Cuando yo salgo para hablar con los papás, preguntarles que si todo bien en la casa, que si no hay ningún problema, me dicen que todo bien. Que si no hay ningún problema en el colegio, que si todo está bien en el colegio, me dicen ningún problema. Bueno, ni modo, yo era solo consultante, solo para hacer la broncoscopía, cumplí con mi trabajo y adiós. Para, no sé si suerte o no de la chica, creo que sí fue para suerte. Al día siguiente llegó a consulta a la clínica la encargada de la directora de primaria de ese colegio. Y éramos bastante amigos. Yo veía a la hija de ella desde chiquita y entonces le digo, la vi a una de tus alumnas. ¿A quién? A la fulanita. Pobrecita. Pobrecita, le digo, ¿por qué pobrecita? Es que ella, era un colegio de solo varones y lo habían hecho mixto. Y entonces venía la primera promoción de donde ingresaron mujeres, 70, 80 hombres, con 5 mujercitas que venían desde kinder. Pero esta chica, a la quien le había hecho yo la broncoscopía, había ingresado por primera vez a este colegio en 5º grado. O sea, donde iba justo la primera promoción, ahí ingresó la niña. ¿Tú crees, me dijo, que esas 5 niñas que aprendieron a defenderse de 70 hombres, entra alguien más a ese grupo? No lo hemos logrado, me dijo. Y ahí van casi medio año. Yo dije, esta es la causa de la tos de la chica, ¿verdad? Logré hablar con una tía y ella fue quien apoyó para que la chica recibiera el soporte psicológico adecuado para lograr dejar de toser. O sea, ven ahí como un cuadro de angustia, ¿verdad? Les desencadena la tos. ¿Cuáles son los tratamientos? El tratamiento usualmente es no farmacológico. Anteriormente, ya casi no se usan, se ponía una cinta opresiva en el tórax, usualmente como una venda elástica, una venda se apretaba, de manera que el paciente cuando tosiera sintiera el apretón y entonces dejara de toser. También se describió la hipnosis, la terapia de sugestión, de reafirmación, de asesoramiento. Y entonces vamos a ver más adelante que lo que más se está utilizando es la terapia de sugestión por un video que realizó un médico estadounidense que se dedicó a estudiar durante muchos años la tos psicógena
y él realizó este video, con lo cual se ha obtenido una buena respuesta para ayudar a que los niños dejen de toser. Aquí les voy a contar otro caso interesante. Esta es una paciente que yo tuve la oportunidad de conocer cuando estaba de residente, igual que ustedes, en el Hospital Roosevelt. Yo estaba rotando por la observación cuando ingresó una niña con dolor abdominal que clínicamente parecía una apendicitis, pero que por laboratorios no era una apendicitis. Y estando con la paciente ahí en la observación, le digo yo, mira, tú tienes casi todos los síntomas, pero hay algo que no me concuerda cuando te evalúo, no sé todavía realmente qué es, pero hay algo, le digo, hay algo que no me gusta, pero no eres quirúrgica, no deben de operarte. Hablé con los cirujanos, hablé con los de turno, les dije que no era una apendicitis, que yo pensaba que no, que los exámenes estaban normales. El primer día, todo bien. El segundo día hicimos laboratorios de control, seguían normal, la niña seguía con que le dolía. Volví a explicarle a los que le entregué turno y todo, y al día siguiente, sorpresa, la habían operado. Se baboseó al cirujano de turno, al residente de turno, y la operaron. Entonces le digo, mira, perdí la batalla, te baboseaste a los del día, el turno de ayer. Ahora dime la verdad. Su papá se iba a casar y entonces ella no quería que su papá se casara y por eso se aprendió los síntomas de apendicitis. Le digo, mira, lograste que se aplazara la boda, pero tarde o temprano tu papá se va a casar. Así quedó, hablamos con el papá, se lo expliqué y sorpresa, más o menos como 10, 12 años después, aparece la paciente en la clínica, tosiendo. En ese momento no la identifiqué y entonces entra el papá y me dice, traigo a consulta a la niña porque tose 962 veces en 24 horas. Puchica, dije, es la primera vez que me cuentan así de exactas las toses y 962, o sea, como que estás al pie de la cama de ella. Le pedí exámenes, los cité a los 2 días y en ese lapso de tiempo el nombre me sonaba y me acordé que era la chica del Roosevelt de la apendicitis. Cuando llegó a los 2 días con todos los exámenes y todos los exámenes estaban normales, yo le había enseñado ejercicios para tratar de que dejara de toser. Llegó el papá y me dijo, sí, bajó un poquito, tose 780 y pico de veces. Entonces le digo yo a la chica, ¿te recuerdas de mí? No, me dice. Yo me acuerdo ahora perfectamente de ti. Nos conocimos en el Hospital Roosevelt cuando te operaron de apéndice. Y todos tus exámenes nuevamente están normales. Así que ahora, dime la verdad. No conozco ningún papá que se ponga a contar cuántas veces está tosiendo, mucho menos con esa cantidad de veces que toses. Nuevamente se iba a casar el papá. Le digo, bueno, la verdad que reconozco tu fuerza de voluntad para tratar de proteger a tu papá, pero creo que vas a volver a perder la batalla. Entonces hablé con el papá, le dije que necesitaban buscar una solución, ¿verdad? O se dedicaba él a su hija y realmente así como contaba las veces que tosía, se dedicaba para compartir con ella su vida, o si realmente igual él se iba a casar y la iba a compartir junto con alguien más, había que darle soporte a ella psicológico y psiquiátrico para que pudieran caminar adecuadamente. Así lo hicieron y le fue bien y la tos desapareció. Pero aquí tuvimos un poquito la suerte de que yo ya conocía a la paciente. El doctor Miles Weber es el que les dije que hizo el video. Él se dedicó a estudiar durante más de 40 años. Miren, ese artículo es desde el 2012 en un congreso argentino de neumología pediátrica. Él es de Iowa y él creó un video, ¿verdad?, que está en YouTube para curar la tos sin causa.
personalmente creo que funciona un poco en las tos de tic. Realmente no tengo experiencia en usarlo con las toses psicógenas, pero yo creo que la tos psicógena tiene siempre un problema más de base psiquiátrico. Hay un trastorno de conversión, hay un trastorno de depresión en los chicos que si no se le da apoyo no se va a resolver. Yo le voy a pasar al doctor Montiel el link para que si tienen un poco de tiempo lo vean, dura como 30 minutos, ¿verdad? O que por lo menos tengan nociones de qué consiste y por lo menos sepan que existe y si alguna vez les sirve dárselo a un paciente para que lo vea y tal vez los ayuda a que deje de toser, yo se lo voy a compartir a él para que él se los pase a cada uno de ustedes. Y básicamente ese tratamiento consiste en darle confianza al paciente, decirle que la causa por la que estaba tosiendo ya está resuelta, explicarle que es como un círculo vicioso en el cual el irritante inicial ya ha desaparecido y que él es capaz de dejar de toser, alentarlo a que él suprima la tos y que es capaz de romper ese círculo y que en lugar de toser beba agua o haga alguna inhalación de vapor y hay que estarle repitiendo expresiones de confianza constantemente y ustedes dan por finalizada la sesión de trabajo cuando el paciente pueda responder reiteradamente de forma positiva a la pregunta, notas que puedes resistir por ti mismo a la necesidad de toser y pasa por lo menos 5 minutos sin toser, ustedes pueden parar y nueva terapia al siguiente día, ¿verdad? Y para finalizar, les voy a contar el último caso para que vean que las diapositivas que les pasé al inicio, donde le mandan los mensajes a las maestras, parecerán ser irrisorios, pero yo sigo pensando que estos chicos hay un problema de base y hay un problema de base en el hogar. Esta es una chica que vino acá, tuvo la suerte de que yo la veo desde pequeña y de repente viene con una tos que casi se oía a metros de distancia antes de entrar uno al cubículo a examinarla. Entró uno de mis socios a verlo y me llama y me dice, mira, venite porque esta paciente está grave, una tos horrible. Y cuando yo llego a verla, lo clásico que les mencionaba de la bella indiferencia. Ella estaba, como dicen ustedes los jóvenes, súper cool, pero tosiendo. Y le pongo el saturador y satura 99%. Era ya más o menos como abril, mayo, no sabía yo cómo entrarle. La clásica pregunta a la mamá, ¿todo bien en la casa? ¿Todo bien en el colegio? ¿Todo bien? No sabía cómo entrarle si decían que todo bien. De repente se me ocurre y le digo, mira, ¿qué tal este año te dejaron con tus mismas compañeritas de colegio siempre o los cambian cada año de clase? Y ahí cayó. Nos cambiaron, me dijo, pero con aquella agresividad. Y entonces me dice la mamá por detrás, doctor, y es que le tuve que mandar a la maestra una carta de 4 hojas porque no le da permiso a mi hija a salir a comer. Híjoles, le dije, mira, espérame, hoy sí me voy a sentar un poco porque tenemos que platicar, le digo yo, porque siempre recibimos la clásica queja de que no los dejan salir al baño, pero que no la dejen salir a comer, eso sí, explícame un poquito, porque la verdad sí me saca un poco de balance, le digo, y creo que va a estar relacionado con esta tos que ella tiene. Yo voy a mandarle a hacer exámenes porque tengo que descartar que la causa no sea por otra cosa, pero creo que esta tos viene todo de este problema que no han resuelto ustedes con el colegio. Primero, porque ella estaba ofuscada, porque le cambiaron a su grupo de clase, y luego el que no le den permiso para salir a comer. ¿Qué es lo que sucede? Entonces me dice la mamá, es que fíjese que el año pasado almorzaban a las 12 y este año almuerzan a las 12:30. Y entonces a mi hija le da hambre y entonces no le dan permiso para salir a comer.
Le digo, mira, yo te puedo casi asegurar la respuesta que te van a dar de tu carta de 4 hojas. Te van a poner 2 o 3 líneas. Señora, busque otro colegio para su hija. Hay por lo menos 200 alternativas. ¿Cuál se acopla a su hora mejor de almuerzo? Esa va a ser la respuesta, le dije. Y tú, la función para tu hija es educarla para la vida. Pregúntale aquí a mis socios a qué horas comen y te van a decir que a veces no comen. Porque no coma en 30 minutos no le va a pasar absolutamente nada. Así que tú no puedes hacer eso porque ella, cuando crezca, puede tener trabajos donde a lo mejor se va a saltar un tiempo de comida. Yo pensé que ya no lo iba a volver a ver, la había visto aquí desde chiquita y por eso me sentía seguro porque nunca había tenido problema respiratorio esta chica. Y entonces era como fuera de lo común que se hubiera puesto tan mala en una crisis. Probablemente había desencadenado inicialmente un proceso viral, podría ser, pero todos los exámenes salieron normales. Cuando la volví a ver a las 4 semanas, problema resuelto. Ya la mamá entendió el mensaje y la niña había dejado de toser. Así que espero que estos casos que les conté sean de ayuda, que tengan en mente que existe la tos psicógena, que no se les pase por alto, que no sean del grupo que va a entrar a seguirle dando medicamentos broncodilatadores y todo para que el paciente deje de toser, ¿verdad? Y hasta ahí es lo que tengo. No sé si tienen alguna pregunta sobre cualquiera de las dos pláticas. Con mucho gusto pueden preguntarme y yo con gusto los oriento. Creo que están en el mejor lugar para entrenarse como pediatras. Me he enterado ahora en otras rotaciones de otros hospitales que realmente hacen unas rotaciones que cada vez estamos peor, ¿verdad? Si antes se criticaban los programas de pediatría porque formaban casi que para medicina crítica y no para ambulatorio, en algunos lugares creo que sí, igual o peor. Ustedes tienen la oportunidad y el gran apoyo que el doctor Montiel les dedica tiempo para ayudar a formarlos y a que tengan por lo menos las bases teóricas. Así que sí los incito a que realmente lo aprovechen, estudien. Ustedes están ya en el último año y lo que no aprendan ahora difícilmente lo van a aprender después. Así que realmente valoren lo que tienen y lo que están teniendo la oportunidad de aprender. No sé si tienen preguntas. La tos de goteo postnasal, sí, usualmente tosen mucho de noche o tosen mucho cuando se acuestan y a veces va muy asociado también a que el paciente tiene también mucha rinitis, ¿verdad? A veces mucho moco también adelante o aquellos que no, cuando uno los evalúa y les pone el bajalenguas, gotea hacia atrás, se mira ahí el goteo y obviamente a estos chicos usualmente a veces como parte del estudio cuando tienen esas toses crónicas, usualmente uno les hace tomografía para descartar sinusitis y entonces si hay mucho goteo o algo va a haber sinusitis o va a haber hipertrofia de adenoides que les provoca el goteo. Y es lo más frecuente que van a ver junto con las diarreas, así que si no manejan bien la tos, no saben bien las causas, difícilmente van a lograr sobresalir
como clínicos cuando estén haciendo la práctica privada. Ok. Yo te lo mando y espero que lo vean y que lean bastante ahí para el examen. Ok, Francisco. Gracias. Ok.